quiero declararle simplemente con un bosquejo 34-35, simplemente con un pequeño adelanto. De lo que vamos a caminar en el año 18 como palabra. Entonces, San Juan, capítulo 4, versículo 35. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Muy bien. Levante su mano, diga, estoy en buen tiempo. Estoy en un buen lugar. Diga, estoy listo para recibir lo que Dios preparó. Diga, en esta mañana me dispongo, me dejo listo, quito de mí la preocupación, quito de mí todo lo que no tiene que haber, me despojo, me hago libre y dejo mi mente lista y preparada para todo lo que Dios tiene. Amén. Díganle al que está al lado, todo va a estar bien, tranquilo. Entonces San Juan capítulo 4, versículo 35, comienza con una pregunta. Y déjeme decirle algo, cuando viene una pregunta hay que responderla. Mal o bien pueden ser los dos resultados. Depende cómo usted responda a la pregunta. Y dice la palabra, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Levante su mano, diga, hay una cosecha en camino para mi vida. Entonces el concepto de la palabra establece, número 1, diga, un calendario. El calendario dice, faltan 4 meses. Ese es el calendario natural, el tiempo cronos. No están diciendo mal los discípulos, no están equivocados. Déjeme decirle algo, la gente de la agricultura trabaja con calendarios precisos. Mi abuelo nos decía, bueno, siembra la semilla, sabe cuándo se siembra, sabe cuándo se recoge, sabe qué cantidad de gente necesita. O sea, si hay algo en el agricultor, es cero improvisación. ¿Cuántos saben que la cosecha no espera? Si usted no la levanta a tiempo, ¿qué pasa? Si usted no prepara los graneros, no prepara el espacio para ponerlo, ¿qué pasa? Entonces, necesitamos trabajar estos conceptos. Y esto es un concepto, no es un concepto errado, sino es un concepto acertado. Señores, faltan 4 meses. Pero sobre eso se impone un mensaje que parece más fuerte. Porque después dice, he aquí os digo. Y en el aquí os digo, dice, alzad vuestros ojos ¿y qué? Diga, esta es una mañana para mirar. Diga fuerte, hay que alzar los ojos. Este ejercicio del Señor, en el cual nosotros podemos entrar, te eleva por lo natural. Te eleva por lo que se puede dar en 4 meses. La palabra dijo 4 meses, pero dice, yo os digo, los campos están blancos para la siega. Él dice, ya está todo listo. O sea, tú estás diciendo, o sea que los discípulos dicen, Señor, ¿faltan cuántos meses? 4. Pero el Señor le está diciendo, miren porque ya está listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que viene aceleramiento. Levante su mano, diga aceleramiento. Diga, se va a acelerar. Mira el que está al lado, diga, se te van a acelerar los días. Dígale, profetice, diga, la finanza se te va a acelerar.
Diga, el progreso se te va a acelerar. Diga, esa idea se te va a acelerar. Amén. Diga, ese proyecto se te va a acelerar. Va a salir antes de lo que tenías pensado, de lo que tenías planeado. Porque Dios en el año 18 traerá aceleramiento. Aleluya. Grite fuerte, aceleramiento. Ahora, usted sabe que si viene aceleramiento, hay que saber conducir a velocidad o no. No es lo mismo conducir a 40 que a 60, que a 100 o que a 200. Si usted no sabe caminar en aceleramiento, lo primero que usted va a sufrir es un impacto. Sí. Yo iba con el pastor Satirio en Buenos Aires. En Buenos Aires las autopistas tienen carriles de velocidad. Entonces, las autopistas se pueden conducir a 140 kilómetros por hora en una autopista. Pero tú para conducir en velocidad, los sentidos tú tienes que estar atento a todo. Tienes que saber. Tienes que estar dispuesto para la maniobra, tienes que estar. Y yo venía hablando con el pastor Satirio. Y adelante, una señora frenó el carro y el taco del zapato se le quedó clavado y el carro se quedó frenado a cero. Y yo venía hablando con el pastor Satirio. ¡Pah! Se terminó la velocidad. Ahí quedamos. Si yo hubiera venido a 80 kilómetros por hora, yo lo esquivo. No me hubiera pasado eso. Pero como venía a alta velocidad, yo no estaba listo para enfrentar lo que podía suceder. Y déjeme decirle algo, si usted va a recibir esta palabra, aceleramiento, usted debe prepararse para las altas velocidades. ¿Usted alguna vez ha visto alguna carrera de Fórmula 1? ¿Cómo una persona puede ir a 300 kilómetros por hora y doblar? ¿Cómo hace? La pregunta es. Pero en el combo del aceleramiento hay un auto que se le entrega. Hay un ingeniero que lo instruye, hay una persona que le trabaja los sentidos, hay una persona que le trabaja el interior, hay un equipo detrás al cual se le informa continua y constantemente. Y la victoria es un logro de todo ese combo. Entonces quiero decirte en esta mañana, si tú quieres que las cosas se te aceleren en tu vida, porque tal vez lo que te iba a tardar 10 años, te puede tardar 5 con el aceleramiento. Tal vez lo que ibas a lograr en 5, te puede lograr en 1 con el aceleramiento. Tal vez lo que ibas a lograr en un mes, se puede lograr en un día con el aceleramiento. ¿Cuánto les gusta eso? Pero prepárese. Prepárese para correr. Prepárese para ese impacto de Dios. Cuando usted ve Isaías, capítulo 6, versículo 1, usted se va a dar cuenta la práctica de la palabra en cuando nos estamos hablando nosotros. Porque habla de un año. Y parece que es el año de una muerte. Porque el calendario establece que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escúcheme una cosa, el que murió no es cualquiera que murió. El que murió fue el presidente de una nación más extraordinario que la nación podía haber tenido. Estudie en la palabra qué hizo Usías. Era un estratega, era un desarrollador, era un productor, tuvo éxito, hizo puentes, fue el que inventó las catapultas, ya que tuvo estrategias extraordinarias. O sea, cuando usted ve a ese hombre, ve un hombre brillante dirigiendo una nación,
dirigiendo un país. El profeta Isaías tiene la bendición y el privilegio de orientar a ese hombre proféticamente, de una asesoría espiritual sobre él. Entonces hacen un equipo extraordinario de trabajo. Pero aquí un problema, un incidente, algo que no estaba en los planes, algo que no estaba en el calendario. Dígale que está al lado, se murió el tipo. Se fue. Por eso la crisis de Isaías. Porque un hombre visionario, un asesor, alguien que trabaja al lado de un hombre extraordinario, se da cuenta de que eso no estaba en el calendario y de que esto puede hacer sufrir al país y a la gente. Entonces el versículo que sigue, el 2, establece y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, está describiendo lo que está viendo. O sea, Isaías dice, se murió. Y quiere como inclinarse hacia la crisis que va a producir esa muerte. Pero en medio de esa sensación, en medio de su pensar, dice, vi yo al Señor. Dios se le presenta en algunas imágenes. Y yo quiero decirte algo, tal vez piensas que tú no lo vas a alcanzar, que vino algo de repente, una situación, una inestabilidad, que ahora te hace decir, lo que yo pensaba alcanzar no se logra, lo que yo quería no se puede lograr. Pero dice el versículo 3, y el 1 le daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y el versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Y siga. Entonces dije, ¿qué fue lo que primero que dijo? Ay de mí. Él pensó, dijo, soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y al verso 6 establece y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca me dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Levante su mano, diga, hoy Dios me hace libre de toda culpa. Escuche algo, la culpa es un verdugo personal que hace que tú mismo seas ese verdugo y no te perdones al que ya te perdonó. Por eso la culpa es tan terrible en la vida de una persona, carcome, porque tú eres ese verdugo que no te perdona. Tú eres el que te lastima, recordando. Y nosotros ya no somos culpables, amén. Nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y esta es una mañana para recordarlo. Versículo 8, dice la Biblia, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y siento que esta mañana es una mañana de entrar en una conversación privada. Porque cuando usted ve esta palabra y después oí la voz de Dios, no es que Dios vino a hablar con él. Dios está tejiendo un plan para el futuro. Y están hablando entre la Trinidad, si se quiere, o como lo pueda manejar. Pero esto no es una conversación con Elías. Ahí no se le está preguntando, Elías, ¿quieres decir tú? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la cuestión?
No se le está preguntando nada. Él se metió en una conversación privada de un plan de Dios. Y déjame decirte algo, cuando tú entras, cuando tu oído se agudiza tanto, que tú entras en una conversación privada con Dios, tú te puedes meter en un propósito extraordinario, en un nuevo tiempo que viene. ¿Sabe? Cuando usted ve la imagen o la figura de Dios, que dice que él estaba sentado en un templo alto y sublime y sus faldas llenaban del cielo a la tierra. ¿Sabe lo que le está diciendo Isaías? Es que tú estás en crisis. Yo te entiendo, tú estás en crisis. Yo te entiendo lo que está pasando. El rey de la tierra se murió, pero el rey del cielo y de la tierra sigue vivo, gobernando y está listo para actuar. Dígale al que está al lado, Dios tiene el control de todo, no te preocupes. Ahí nada se le escapa de las manos. Entonces, cuando Él entra en este calendario, responde, heme aquí, envíame a mí, envíame a eso que escuché. Envíame a ese propósito, envía ese plan que acabo de oír. Ese plan es extraordinario, porque déjeme decirle algo, Dios tiene los mejores planes. Dios tiene los mejores proyectos. Ese plan que yo acabo de escuchar, nunca jamás lo escuché en la tierra. Envíame a mí. A mí un día Dios me habló de mejores planes. Y en esta mañana Dios quiere hablarte de mejores planes que Él tiene, que los que tienes tú. Yo ese día me acuerdo, como nunca, iba en mi vida diaria, en mi bus, 18 horas de camino, cruzando el desierto de Argentina, 40 grados de calor. Como los buses son malos, rompe el aire acondicionado. Ahí adentro se rompe todo. Todo no funciona. Usted tira la palanquita para que el asiento se vaya para atrás y la palanca se traba. Eso no anda, no tiene, son buses piratas. No tiene mantenimiento. Si en el camino llegara a llover, el agua se mete toda adentro. Y entonces estoy ahí en ese escenario, en el escenario mío, pensando, debo predicar una palabra ahora cuando llegue. Pero cuando llego a la mitad del camino, en el desierto de Argentina, 45, 50 grados de calor, ya pasando por ese desierto, son 3 horas de bus. El bus se varó. Y como yo estaba acostumbrado a esa vida, porque uno se acostumbra a la vida que le toca vivir, escuché la voz del chofer diciendo, tranquilos, con mi compañero vamos a tratar de ver si reparamos el bus. Y si no podemos repararlos, alguien nos va a venir a buscar y nos va a llevar. Y yo sabía que ninguna de las dos cosas iban a pasar. Ya tenía perfectamente claro de que ellos no lo iban a reparar y que nadie nos iba a venir a buscar. Entonces ahora estoy en esa voz interna de la limitación personal y de la impotencia. Cuando tú, déjeme decirle algo, cuando tú eres impotente en algo, como tú no puedes, la palabra impotente significa es que no puede. Tú vas a usar artimañas. Diga, artimañas. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera artimaña que yo usé? Señor, soy tu siervo. O sea, saco chapa, saco el carnet, decir siervo de Dios. Señor, yo voy a predicar tu palabra. ¿Por qué le estoy diciendo, por qué estoy presionando a Dios así? Porque no puedo hacer nada. Y así muchas veces actuamos nosotros. Señor, yo soy tu hijo. ¿Acaso no soy tu hija? Y queremos lograr una presión, pero eso es el resultado de nuestra propia impotencia. ¿Qué genera la impotencia? Violencia. Violentamos a Dios.
Los discípulos, dice que el Señor Jesús está durmiendo en la barca, se durmió en un cabezal, ahí quedó, ¡pra! Y la barca se anega y entra a las aguas. Y él trata de pilotear y saca al otro con el baldecito el agua. Y va, y hasta que colapsó todo. Y como la impotencia se presentó, no podemos conducir la nave, entonces vino la violencia. Y la violencia fue, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? O sea, le llamaron al Señor descuidado. Le dijeron, Señor, tú eres un descuidado. ¿Por qué? El resultado de la propia impotencia. Dígale al que está al lado, la impotencia generará siempre violencia. Y lo más terrible es que hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros no podemos. O usted puede con todo. ¿Verdad que no? Hay áreas en la vida donde usted no puede. Y esa propia impotencia, acuérdese, generará una violencia. Echará la culpa a alguien, se justificará, pero usted algo hará para salir de eso. Pero cuando yo le estoy describiendo eso al Señor, y cuando le estoy planteando mi panorama en el medio de lo que yo estoy, Dios no vino a palmearme y decirme, bueno, pobrecito, lo que te pasó, mirá lo que salió ahora, qué tristeza. Dios no me dijo eso. Dios me dijo, pide y te daré naciones. Sí, usted me dice amén porque no estaba en ese bus. Claro, acá es fácil. Entonces, cuando yo escucho esa voz, ya no puedo sostener la voz interna. Esto era todo hacia adentro. Pero ahora cuando yo escucho esa voz, pídeme y te daré naciones. Cuando yo me imagino lo de Isaías diciéndole, heme aquí, envíame a mí. Cuando está en la crisis, yo grito, en medio de las 40 personas, saco un grito de adentro, que fue un grito de desahogo. ¿Qué? Y toda la gente. Y yo mirando hacia el cielo, porque parece que para hablar con Dios hay que mirar siempre para el cielo, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué? Naciones. Yo no quiero naciones. Yo quiero una ducha de agua fría y una cama para descansar. Lo único que quiero es eso. Porque mi realidad no me permitía ver lo que Dios tenía preparado para mí. Cuando tu realidad, tu necesidad, tu angustia, lo que estás viviendo, lo que te está pasando, no te permite ver lo que Dios tiene. Eso es una impotencia grande. Pero Dios necesita que tú lo creas. Él tiene que cerciorarse, que tú lo confieses, que tú lo declares. Y Él no se va a detener hasta que tú lo hagas. Él quiere escucharte. Y te presiona por dentro. Y déjeme decirle algo, no hay presión más grande que la presión que Dios te hace. Si no, mire a los discípulos pasando al otro lado. ¿Usted cree que los discípulos cuando les dijo pasen al otro lado, usted se cree que el Señor no sabía que había una tormenta que se levantaba ahí? ¿Usted piensa que no? Entonces Dios los trabaja en 5 presiones violentas. Pero la presión, ¿sabe lo que logra en ti? Que tú te hagas de calidad. Nunca Dios con la presión va a querer hacerte venir abajo, sino te empieza a calificar. ¿Sabes cómo en Argentina, aquí no se necesita, pero en Argentina, el combustible de muchos autos es a gas. Se llama GNC, gas comprimido natural. Entonces van unos tubos así, gigantes, en el baúl del carro. Eso, hermano, da miedo, llevar un baúl con una cosa así llena de gas. Da miedo, eso revienta
y no queda nadie ahí adentro ni a los costados. ¿Cómo se le da seguridad a eso? ¿Sabe cómo se le da seguridad a un tubo de esos? Se lo pone en un banco de prueba, se le pone una manguera de gas y se le da presión, presión, presión y sube presión, 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 presión y parece que eso no va a resistir y hasta que llega a una cierta presión. Si resiste esa presión, es seguro. Y siento que Dios te está presionando en estos días. ¿Sabes? Pero ¿para qué te está presionando? ¿Para qué te mete presión? Para hacerte seguro, para hacerte de calidad, para que puedas conducir el barco como corresponde. Levante su mano, diga aceleramiento. Entonces, en esa presión, salgo del bus. Si alguien va a hacer algo diferente que todo lo demás, que toda la masa que va gritando para un lado o para el otro, si alguien va a hacer algo diferente, toda esa masa se dará cuenta. Si tú mañana te vas a diferenciar en Guayaquil, quiero decirte, todo Guayaquil lo verá. Se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo diferente. Recién cuando íbamos con el pastor me gritaron, ¡qué lindo terno rosa! Claro, ¿quién anda con un terno rosa en Guayaquil? A mí que puede ser un... Alguien se va a dar cuenta siempre de tu diferencia. Siempre. Dios nos llamó a diferenciarnos. Alguien siempre lo va a ver. Entonces, tuve que salir, crucé, y cuando me levanté, los 40 personas que estaban ahí adentro, todos me miraron a ver qué iba a hacer yo. Y me bajé, y me crucé del otro lado de la ruta, y en la arena caliente me paré y grité, ¡Chile! ¡Perú! ¡Colombia! Un día voy a estar allí. ¡Ecuador! ¿Sabe que Ecuador fue la 10ª nación que nombré? Y había estado en las 9 que nombré habían estado. Me faltaba Ecuador. Y yo dije, y pensé, estaba en Colombia, y dije, ¿será que habré nombrado mal? Y en esa predicación, terminamos de la predicación, uno en una reunión y otro en un anexo de ese mismo, y a los pastores me llevaron a mí a almorzar, y el otro pastor que estaba predicando en la otra reunión vino y nos sentaron a los dos juntos y nos dejaron ahí. Y dijeron, aquí ustedes van a almorzar y después viene alguien a buscarlo y lo llevan para allá. Conózcanse. Y cuando era el pastor era Sandro Rueda. Era un pastor del Ecuador. Cuando yo pregunto, Ecuador. Y él me dijo estas palabras. Dice, toda esta semana he escuchado lo que la gente habló de ti en el culto central. Y yo quería encontrarme contigo para invitarte a mi nación. Ya estaba la 10ª nación, la que un día había declarado, en medio de mi crisis, en medio de mi necesidad, en medio de mi incomodidad, me animé. Diga, es hora de animarse, a hacer lo que no podía hacer, a lograr lo que no podía lograr, a decir lo que no podía decir. Y me animé, y escúcheme una cosa, me puse al ridículo. Usted sabe lo que se imagina lo que es un tipo mirando por 40 personas, que está a los gritos, en medio. La gente dijo, este hombre se enloqueció. Este hombre viene y ahora nos mata a todos aquí adentro del bus. Este nos come a todos. Y yo subí al bus, agitado por la sensación de haberme desahogado en una confesión. Y me senté quietito. Desde ese momento, cuando regresé,
las naciones se comenzaron a abrir, los países se comenzaron a abrir. Y yo sentí que dije eso, heme aquí, envíame a mí. Y si en esta mañana tú te animas en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, a que Dios acelere tu victoria, entonces tú también entrarás en tiempos gloriosos. ¿Cuánto lo creen? La palabra en Isaías, cuando nosotros terminamos ese texto, establece de que hay necesidad. Dios te necesita para un nuevo proyecto. Dios necesita tu idea. Dios necesita tu empresa. Dios necesita tu emprendimiento. Y tú dices, pero ¿cómo Dios va a necesitar eso? Sí, porque cuando tu empresa, tu emprendimiento funciona bien, cuando tu vida está bien, cuando tus logros están bien, tú eres la diferencia que Dios necesita. Te van a ver. Y cuando a ti te vean, ahí va a ser glorificado el Señor, como un Señor de éxito, como un Señor, como un Dios de poder, como un Dios de bendición. Mira, hay algo que en este nuevo tiempo que viene, en este nuevo ciclo que viene, hay algo que tú no te puedes permitir. No es que no te pueden permitir, tú mismo no te puedes permitir. Tú tienes que transformarte en un financiador del reino de Dios. ¿En qué? En un financiador del reino de Dios. Hay dos leyes que usaron los judíos y que la usan hasta el día de hoy. O sea, esa no fue la ley solamente del desierto cuando salieron. Dice que cuando ellos salieron del desierto, la gente les rogaba y les soltaba el billete. Y les pagaban para que se fueran. Imagínense. Se van a ir, porque claro, no se olvide que viene una previa de unas pestes terribles. Imagínense que usted como, bueno, en la época ahora sería como Superman, ¿no? ¿No me hagas caso? Psst, dale, manda las moscas. Todas las moscas, que oiga, cálmese, por favor. No, ore por mí para que la mosca se vaya, listo, se va. Después se endurece de nuevo. Ah, ¿no aprendiste? Psst, ya, te manda la rana. O sea, el poder. Esa se llama la ley del despojo. ¿Qué significa la ley del despojo? Los judíos despojaron a los egipcios. Los despojaron. Le quitaron las riquezas. Hubo una transferencia poderosa de recursos. Es que los recursos no eran de los egipcios. Los recursos eran de los hijos de Dios. Lo que pasa es que los hijos de Dios solamente tenían una mentalidad de esclavos y pensaban que tenían que trabajar por casa, comida y sueldo. Señores, se cierra un ciclo. Los hijos de Dios tenemos la riqueza, tenemos el poder, tenemos la transformación. Todo es nuestro, solamente que tiene que asumir el rol, generar una transferencia, usar la ley del despojo y que se le active en su vida. Una vez yo estaba con un proyecto grande que tenía, de los tantos que tenía y de los que milagrosamente Dios me suplió. Pero al suplirme Dios, aprendí. No solamente me quedé en la alegría de haber recibido lo que tenía que haber recibido, sino también de aprender. Una vez yo necesitaba un carro, pero un carro bueno. No esos carros que tenían que lo único que me hacían era maldecir a todo mundo.
porque se rompe, porque no arranca, porque ve. Entonces, yo necesitaba un carro bueno y se lo pedí al Señor. Y entonces hablando con un amigo que es empresario, en ese momento él me dijo, y digo, ¿qué? Me preguntó, ¿qué estás necesitando? Un carro nuevo, le digo, porque este carro ya me tiene harto, le digo. Me tiene cansado, me hace decir malas palabras, me hace pecar todo el día, todo el tiempo. Es que ves que tú tienes al lado una persona que no cambia y tú piensas que eres tú, pero tienes que insultarla todo el tiempo porque te hace enojar, te hace arder, te hace la bronca. Y entonces él me dijo así con esas palabras, pero tranquilo, llévate el que tengo yo ahí que está guardado. Le digo, ¿cómo? Sí, ahí está. Úsalo, llévatelo, es tuyo. ¿Es mío? Y lo fuimos a ver, uy, qué cosa extraordinaria. Y él me dijo, trae la llave tenía como varios ahí adentro. Y la trajo la llave, se la dio en su mano y él agarró y dijo, toma, es tuyo. Y yo dije, tan fácil. Oiga, pero tan simple. Y agradecí a Dios la bendición. Pero ¿sabe qué? Se me vino. Yo dije, yo no quiero ser ahora como yo. Yo quiero ser como Él. Que le fue tan fácil saciar mi necesidad. Señor, enséñame a ser como Él. Que Él agarró y dijo, eso era lo que necesitaba nomás. Pedro, trae la llave. Toma, es tuyo. Yo quiero ser Él. Entonces, significa que tú hasta este tiempo has estado recibiendo. Has sido un privilegiado de las bendiciones de Dios. Pero ahora en este ciclo que termina, tú te transformas en un financiador, en un suplidor de necesidades. Amén. Y ese suplidor de necesidades cambia todo. Yo lo escuché al pastor en el primer culto en la mañana andando pidiendo $30,000. ¿Sabe las veces que yo pedí $30,000? Y de repente yo digo, pero tanta gente. ¿Y sabe lo que son $30,000? Dígale al que está al lado, ¿qué son $30,000? El problema es si no los tiene. Pero déjeme decirle algo. Si hoy alguien, para el reino de Dios, para un buen propósito, para un proyecto consagrado, estaría pidiendo $30,000, si fuera yo, no descansaría hasta que Dios me los dé. Diciendo, Señor, eso es lo que hizo Isaías. Él estableció una oportunidad. El rey de la tierra se murió, pero acá estoy yo. Envíame a mí, estoy yo. Yo no descansaría diciéndole, Señor, hay una necesidad de $30,000 en el reino. Señor, yo creo en ese proyecto. Señor, yo creo en mi pastor. Señor, yo creo en eso. Yo creo que yo puedo suplir eso. Yo puedo, pero no lo tengo. Y debería generar una crisis en una persona, así como pasó con Isaías, que le entró en crisis por el faltante. Y debería entrar usted en una crisis diciendo, Señor, yo quiero ser el financiador de eso. Cuando hay alguien que se presenta de esa manera ante Dios, yo puedo garantizarle que Dios va a asistir, va a hacer algo. Algo va a suceder, algo va a pasar. No sé, una idea poderosa va a venir. Estaba hablando con un pastor de Tulcán la otra vez y le di un proyecto. Y cuando le conté el proyecto,
Él me miró y se rió. Como que me dijo, no, es que eso no puede funcionar así. Porque era un proyecto medio extraño. Pero ahora estuve en Ibarra el mes pasado y me vino a ver y me dijo, Pastor Raúl, ¿se acuerda del proyecto que usted me contó? Sí. Vengo a pedirle disculpas. Porque hay un hermano de mi iglesia en Quito que lo está haciendo y me senté con él, dice, y averigüé todo cómo lo estaba haciendo. Y parece, dice, como que era la idea suya. Pero el hombre está ganando $30,000 por mes con esa idea. Y entonces dice, discúlpeme, porque yo como que vi que no funcionaba y estaba equivocado. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto en esta mañana? Que la vida natural va a reaccionar siempre contra lo que es sobrenatural, contra lo que tu análisis dice que no es posible, contra la numerología. Pero la numerología de Dios es totalmente diferente, porque si usted multiplica 0 por 0, ¿cuánto da? Pero dice que Dios multiplica las fuerzas de las que no tiene ninguno. Dice, del que no tiene ninguna, o sea, 0, multiplica. O sea, la matemática de Dios es diferente. Y cuando tú te metes en ese sistema de aceleramiento de Dios, te esperan las cosas extraordinarias que jamás habías vivido y jamás habías pensado. Quiero que suba el piano un minuto. El que toca el piano. Quiero que busque Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 4. Y quiero cerrar la palabra con este punto. ¿Conoce el nombre del que está al lado suyo? ¿Lo conoce? Bueno, pregúntele el nombre. ¿Ya registraste el nombre? ¿Ya registraste el nombre? ¿Sí ya lo registró? ¿Cómo es tu nombre? Josué. Qué mejor nombre. Entonces yo podría decirle ahí el Josué, así yo estuviera sentado ahí al lado de usted, le hubiera dicho, Josué, pide naciones. ¿Se anima? Entonces, ahora que usted conoce el nombre que está al lado del suyo, dígale su nombre y dígale, pide naciones. ¿Cuál es la figura en la Biblia de una nación? Significa algo grande. O sea que en la figura le está diciendo a usted, pide algo grande. Ahora dígaselo y tradúzquela. Dile el nombre de la persona. Josué, pide algo grande. Vamos, dígale el nombre y haga la terapia. Vamos, profetíceselo. Dígale. Pide algo grande. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Levante su mano, dice, y diga, y le mostró Jehová. Haga así. Dios le mostró. Escuche, dice que le mostró toda la tierra de Galaad, hasta Dan. Versículo 2. Todo Neftalí, toda la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Si usted podría buscar en internet las imágenes de todo esto, se asombraría. Porque una cosa es escucharlo solamente, pero otra cosa es tener la mirada, leer la palabra de los lugares y los sitios, tener la imagen delante. Se sorprendería. Se le caerían las lágrimas de ver todo lo que Dios le está mostrando. Y Dios te quiere mostrar cosas grandes en estos días. Estamos a unos 33. ¿Qué fecha es hoy?
27. Y este mes tiene 30. Estamos a 34 días de que cierre un ciclo. Estamos a 34 días, mire, como Deuteronomio 34. Y dice la palabra en el versículo 3, el Negev y la llanura, la vera de Jericó, la ciudad de las palmeras. Tiene que ver en internet lo que es la ciudad de las palmeras. Hasta Zoar. Siga. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y el versículo siguiente, el 5, dice: y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de... ¿Quién está escribiendo esto? Porque los muertos no escriben. Esto lo está escribiendo Josué. ¿Y sabe qué? Yo siento en esta mañana que aquí Dios está llamando a continuadores. A Josué, Dios le está diciendo: Josué, quiero que comiences. Le está diciendo: Josué, quiero que continúes. Dígale al que está al lado: tienes que continuar. Dígale: continúa. Dígale: no has empezado nada, solo estás continuando. Escucha, lo peor que te puede pasar, lo que le puede pasar a una generación, es no saber lo que tiene que hacer en su tiempo. Porque si tú no haces lo que tienes que hacer en tu generación, tus generaciones sufrirán. Dígale que está al lado: no hagas sufrir a tus generaciones por no hacer lo que tienes que hacer. Pero si tú entiendes lo que debes hacer en tus generaciones vivirán felices. Amén. Vivirán prosperados y bendecidos. ¿Qué significa? Es la descripción que está haciendo Josué, es la definición de un hombre extraordinario. Pero ese hombre extraordinario ahora ya no está. Hay dos significados de la palabra Nebó. El primero significa el que te proclama. ¿Qué significa? El que te proclama. Y la pregunta es: ¿qué está proclamando Nebó en esta mañana? Está proclamando que ese hombre extraordinario, que ese hombre de señales, de prodigio, de poder, de hechos grandes y terribles, se murió, como cuando comenzamos el mensaje. Y el segundo significado de la palabra Nebó es el que donde se predica. Y la pregunta es: ¿qué se está predicando? Que el libertador, que el dador de la ley, que el que enseña, el que consolidó, que la voz profética, que la voz de la autoridad ya no está más. ¿Qué significa esto? Se terminó un ciclo. Y dentro de 34 días se va a terminar un ciclo para ti. El año 2017 morirá para siempre. No vendrá más a tu vida. Pero necesita tener la certeza de cerrar bien el ciclo. Moisés se le había avisado que no iba a entrar, pero cerró un ciclo extraordinario. A tal punto que si usted mire lo que dice el versículo 6, mire cómo cierra el ciclo un hombre. Y lo enterró. A ver, Dios mismo le hizo el funeral. ¿Sabe lo que es que Dios te haga el funeral? Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Estaba. Lo ocultó.
¿Sabe por qué no permitió que nadie vaya a su sepultura? Porque el pueblo de Dios iba a idolatrar a ese hombre, iba a ir a rendirle homenaje a ese hombre. Y Dios les prohibió porque les hizo entender que Moisés solo era parte de un ciclo. Tú eres parte de un ciclo en esta tierra. Dios te ha puesto en esta vida porque solo tú eres parte de un ciclo. Tú no eres el ciclo, tú eres solo parte. Y cuando usted ve leyendo, dice, en el versículo 7, dice la palabra, y era Moisés de 120 años cuando murió. ¿Qué pasó? Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y el texto que sigue dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro, del luto de Moisés. Y el versículo 9 establece y dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno, levante su mano, diga, lleno de sabiduría. Diga, es mi tiempo de sabiduría. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Póngase de pie en esta mañana. Escucha. ¿Cómo te paras ante el nuevo ciclo que comienza? Pero la pregunta es,